quiero que incline su rostro para iniciar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia es bendita. Pedimos, Señor, que establezcas la paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos aprendido, Señor, que ser nosotros una tierra de paz, podemos ser personas con fruto. Nuestra tierra pueda ser fructífera. Llévate todo miedo, toda preocupación, ansiedad. Llévate todo lo que impida el fluir. Aquel que está buscando una respuesta, dásela, Señor. Aquel que está buscando un milagro, hazlo. Aquel que está buscando una sanidad, Señor, tráela. Aquel que está buscando una libertad, Señor, abre. Que tu palabra nos confronte, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, Señor, y nos llene de gozo, de amor, de paz. Gracias, Dios. Gracias por los que diezman, por los que ofrendan. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti no hay nada que se quede. En ti no hay nada, Señor, que se estanque. En ti, Señor, tenemos todo, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos constituyas invisibles, imperceptibles e irrastreables, Señor, ante toda hueste de maldad. Que tus ángeles, los ángeles de tu deidad, desciendan hoy, cerquen este lugar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que tu palabra hoy nos quiere hablar al corazón. Que si estamos junto al camino, que si estamos en pedregales o en espinos, Señor, podamos ser personas que lleguemos a ser buena tierra, para que esto florezca y crezca y produzca al 60, al 30 y al 100 por uno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la palabra. Hoy quiero hablarles un tema que le he titulado La voz sobre las aguas. ¿Cómo se llama? La voz sobre las aguas. Y quiero que, aunque nos vayamos un poco lentos y nos vayamos pausando, quiero que podamos entender qué es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Este tema no lo voy a terminar este día. Vamos a iniciar o dar una segunda parte, no sé si sean 2 o 3 partes, pero cuando uno está empezando a escribir una enseñanza, lo que Dios hace es extender y extender y extender. Entonces se nos da hasta poder hacer muchas enseñanzas. Pero yo quiero que nos queden claro qué es lo que hoy Dios quiere hablarnos. Y el tema es la voz sobre las aguas. Hemos aprendido, muchachos, acerca de que Dios quiere hablarnos a nosotros como sus hijos. Y hemos aprendido que Dios quiere comunicarse con todos. Es decir, que hace unos años atrás pensábamos de una manera distinta, porque Dios viene a transformar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Por eso es que Mateo 6:33, que lo hemos repetido infinidad de veces, habla primeramente en la mente. Y es porque ahí de donde viene una transformación y un renuevo. Esto fue muy evidente porque algunos de los elementos que en el arca de la alianza están dentro de ellos es la vara de Aarón. Pero fíjate que la vara de Aarón dice que reverdeció aún no estando conectada a la tierra, reverdeció estando conectada a la voz de Dios. Entonces esto ha pasado aún hasta en lo literal, porque la vara de Aarón fue cortada de la raíz. Y naturalmente, si nosotros sabemos o echamos un poquito de coco, tú cortas un árbol y no vuelve a dar más flor, sino que se seca. Entonces la vara de Aarón lo que hacía es que Dios demostró que el reverdecer no es que estés conectado a una tierra, sino es que estés conectado a su voz. Por eso que dentro de la alianza o del arca de la alianza o el arca del pacto, yo creo que todos sabemos qué es el arca de la alianza y el arca del pacto, lo que hizo Moisés para ponerla en el tabernáculo. Dentro de ella venía el maná, venían las tablas, pero una de ellas venía también la vara de Aarón. Y eso me sorprende, te repito, porque esa vara, sin conectarse a la tierra, estaba y reverdecía. La cortaron y al otro día que fueron, vieron cómo la vara estaba verde o había florecido. Imagínate que de pronto agarras un palo de escoba y al otro día amanece con hojas. Tú dices, ¿qué onda con este? Es imposible que eso suceda. Porque ante las leyes naturales es imposible que eso suceda. Pero ¿sabes cuál es posible? Que suceda ante las leyes espirituales. Lo mismo hizo Jesús para sorprendernos, que Él no se basa o no se lleva. No es que no se lleve, sino que no va con las leyes naturales. Él va con las leyes espirituales. Porque el día que a un pueblo en una fiesta se le acaba el vino,
¿Alguien recuerda las bodas de Caná de Galilea? Dice que fue invitado Jesús con sus discípulos. Pero esas fiestas, muchachos, no eran fiestas como nosotros, que vamos 4 o 5 horas. No, hombre, eran pachangas largas. Eran pachangas larguísimas que duraban hasta 15 días. No como la que hizo el que se casó con Esther. ¿Cómo se llama? No se casó con Esther. El rey Asuero, ¿sí? El rey Asuero hacía fiestas de 185 días. Imagínate. Oye, vamos a una fiesta, que va a haber mole. ¿Cuántos días dura? 185 días viendo los mismos rostros. No sé qué. Imagínate, 185 días en pachanga. ¿Quién va a tocar? No, pues va a tocar Intocable, Pesado, Vagón Chicano, Tropical Apache y los de la alabanza. Porque al final tenían que meterse a la 185 días. Entonces, hubo una fiesta que fue invitado Jesús. Y a Jesús le dicen que su mamá le dice que se acabó el vino. Y Jesús hace una pregunta muy peculiar. No sé cuántos han escuchado esa pregunta que le dice Jesús: ¿qué tienes contra mí, mujer? Esto es que el primer milagro que Jesús hacía iba a tomar una cuenta regresiva para que él terminara con sus días en la tierra. ¿Qué es esto? Jesús no va con las leyes naturales. Cuando él transforma el agua en vino, el maestresala prueba el vino y lo que hace es que ve que es el mejor vino que en su vida había probado. Y para que un vino fuera añejo, por lo menos tenía que pasar 15 años. Y ves cómo Jesús en un segundo cambia las leyes naturales del tiempo. Y yo digo, wow, Señor, tú puedes hacer las cosas sorprendentes. Porque cuando uno espera un milagro de Dios que dice va a pasar en 10 años, Dios lo puede hacer en un momento. Cuando uno espera un milagro, Dios lo puede hacer en un instante. Solamente tenemos que creer y tener la disposición de que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido que todos los que estamos aquí podemos, si queremos, ser profetas. Y una de las cosas es esta, que hay una voz sobre las aguas. Y quiero iniciar esta enseñanza haciéndote 2 preguntas. Pero tienes que prometerme que vas a ser muy sincero y sincera para contestarme, porque te voy a hacer 2 preguntas. Pero antes quiero que vayamos a un primer pasaje que está en Salmos 138:8. Creo que todos estos, alguna ocasión por lo menos, hemos leído este pasaje. Dice: Jehová, ¿qué? Cumplirá su propósito en mí. ¿Te acuerdas de este pasaje? Que al menos lo hemos leído una vez. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, yo te he dicho y te dije que quiero hacerte 2 preguntas, pero tienes que prometerme que vas a ser muy sincero en contestármelas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Después dice: tu misericordia, oh Jehová, ¿para cuánto tiempo es? Para siempre. Y al final termina diciendo: no desampares la obra de tus manos. ¿Sabes cuál es la obra de sus manos? Voltea con el que está a tu lado, es Él. Él es una obra de sus manos. Pero me interesa la primera parte, donde dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, primera pregunta: ¿cuántos, quiero que levante su mano, que los que están aquí quieren cumplir el propósito de Dios? Sea muy sincero conmigo y con usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren cumplir el propósito de Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿usted ya conoce cuál es ese propósito de Dios? Levante su mano. ¿Ya lo conocen? ¿Cuántos conocen ya el propósito de Dios? Porque nosotros decimos: yo quiero cumplir el propósito, Señor. ¿Pero cuál es? Ese es el problema, muchachos. Que nosotros tenemos solamente dejarnos llevar por los amenes o por lo que está. ¿Cuántos quieren? Amén. ¿Cuál es? No sé, me dejo llevar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como iglesia, muchachos, es poner atención, porque de pronto nos dejamos llevar tanto que solamente decimos un amén y un amén y un amén por seguir una corriente de lo que está. Pero si David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, entonces él tuvo que haber descubierto cuál era ese propósito. Él tuvo que haberse esforzado para saber cuál era ese propósito. Si nosotros queremos cumplir ese propósito que hay de Dios hacia nosotros, tenemos que tener un esfuerzo para buscar cuál es. No podemos quedarnos toda la vida sentados esperando que a ver si alguien me lo dice. En realidad nosotros tenemos que ir tras ese propósito. No solamente es que esperar a ver si me llega y descubrirlo. No es así, muchachos. Porque les repito, una de las cosas es que nosotros nos dejamos llevar y decimos: vámonos. No, yo te quiero decir algo y quiero que te lo lleves, si así lo sientes, como una tarea.
Porque no podemos solamente llegar a la iglesia un domingo e irnos y esperar el otro. Tenemos que a partir de ya empezar a esforzarnos por conocer nuestro propósito. No podemos nosotros esperar a que alguien nos lo diga. Tenemos que ir tras él, porque David dijo: Jehová cumplirá su propósito. No dijo: Jehová me dirá cuál es el propósito. Yo me esforzaré, dijo David muchas veces, para conocer cuál es. Y una de las cosas y uno de los medios para conocerlo es su voz sobre las aguas. Ahora, cuando hablamos de aguas, estamos hablando en un término también plural. Pero quiero que me acompañe el siguiente pasaje a Salmos 29:3. Y fíjate lo que dice Salmos 29:3. Voz de Jehová, ¿dónde? Sobre las aguas. Fíjate lo que está diciendo el salmista: voz de Jehová sobre las aguas. Ahora, para conocer un propósito necesitamos una respuesta, ¿sí o no? Para conocer nuestro propósito, porque todos levantaron la mano en la primera pregunta. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Yo lo voy a cumplir. ¿Cuál es? No sé. Entonces, ¿por qué nosotros solamente nos dejamos llevar? Porque si dices: yo lo voy a cumplir, bueno, el propósito es que te mudes al África. Caramba. Empezamos a ver otras cosas diferentes, porque si queremos cumplir el propósito de Dios, estamos dispuestos a que nos diga lo que tenga que decirnos y haga lo que tenga que hacer. Si estamos dispuestos a cumplir su propósito. Pero todos levantamos la mano diciendo: ¿cuántos quieren cumplir el propósito? Yo. ¿Pero cuál es? No sé. ¿Y sabes por qué a estas alturas todavía no sabemos de nuestros propósitos? Porque no nos hemos esforzado por descubrirlo. Y es que una cosa es que si por ejemplo Dios te dice: vas a ir, no sé, a Veracruz. Un ejemplo, que Dios te diga: tú vas a ir a Veracruz, pero tienes que ir con un propósito. Si Dios te dice: vas a ir a Reynosa, vas a ir con un propósito. Pero si tú vienes a la iglesia, te has acercado hace años atrás, 10 años, 15 años, un año, medio año, no lo sé cuánto tiempo te has acercado, tal vez no nos hemos dispuesto o no nos hemos esforzado para buscar nuestro propósito. Porque decir: Señor, a ver, aquí estoy, me trajiste a Nueva Generación, aquí nací, aquí me trajiste, ¿cuál es mi propósito? Porque si nosotros solamente llegamos para decir: bueno, aquí estoy, a ver qué pasa. No, necesitamos empezar a esforzarnos, muchachos. Dale el extra para conocer cuál es el propósito a lo que Dios nos trajo a este lugar y a este mundo. Mira, Hebreos 17. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Fíjate lo que dice el autor de los Hebreos. Entonces dije, fíjate, he aquí que vengo. Es decir, que esta persona ya salió de un lugar. Porque si dice vengo, es porque ya salió de un lugar. Es porque está acudiendo de un lugar hacia otro. Imagínate que llegas, no sé, vas a alguien a la tienda y le dices: ten, me traes unas tortillas. Él sale de la casa y dice: vengo por unas tortillas. Es decir, que ya salió: vengo a comprar una coca. Es porque la persona que dice vengo quiere decir que ya salió de un lugar hacia otro. Entonces ese es el momento en que nosotros tenemos que conocer el propósito. He aquí que vengo, oh Dios, ¿qué más? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces quiere decir que el propósito, porque también es voluntad, está escrito. Quiere decir que hay una voz sobre las aguas. Pero Dios no solamente quiere quedarse ahí. Lo que Dios quiere es que también empieces a buscarla a través de la llenura, a través de la búsqueda de su voz, para que tú la empieces a escuchar. Porque la primera voz que nosotros oímos, y creo yo, porque tengo fe de que todos los que estamos aquí ya hemos escuchado la voz de Dios. Estoy segurísimo que todos hemos escuchado la voz de Dios. ¿Sabes cuál es la forma de haber escuchado la voz de Dios? Leyendo la Biblia. ¿Todos hemos leído la Biblia una vez? Levante su mano. Aunque sea un pasaje chiquito, aunque sea: diga, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y no la he vuelto a leer en mi vida. Bueno, cuando tú leíste un pasaje o un versículo, incluso aquí al frente, estás leyendo o estás oyendo la voz de Dios sobre las aguas. Todos lo hemos leído, pero Dios no quiere que solamente nos quedemos en eso, en leerla, sino que conozcamos su verdadera voz que está interna o dentro de ti. Porque esa es la que nos va a dirigir a conocer nuestro propósito.
No podemos, muchachos, toda la vida, te repito, no poner atención en nuestra vida si nosotros no luchamos por conocer el propósito, porque entonces, ¿a qué vinimos? Y tenemos que esforzarnos y tenemos que decir: Señor, ¿cuál es el propósito? Porque el propósito de Dios no solamente es uno, son muchas cosas que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Entonces, ya hemos aprendido que en la Escritura tiene la palabra sinónimos. Mira, dame la primera diapositiva, por favor, para que podamos entender y relacionar y podamos así comprender un poquito más la palabra. Mira, la Escritura y sus sinónimos, solamente puse 4, pero tiene más. Agua. El agua, este es un elemento vital para nuestra vida y funge como un poder limpiador, ¿sí o no? La Escritura, cuando tú veas que dice agua, se refiere a la palabra, pero estamos aquí en un término singular. Agua, no dice aguas. ¿Alguien trae una Biblia por aquí? Mira, esta es la palabra, ¿sí o no? Incluso aquí en la portada dice Santa Biblia. ¿Cuántos tienen su palabra y dice Santa Biblia? Todos. ¿Sabes que la palabra Biblia no está escrito adentro? Porque Biblia viene de biblioteca. La palabra Biblia viene de biblioteca. Es decir que entonces hay libros dentro de uno completo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Diga conmigo 66. Porque de pronto dices: tiene 150, ¿no, pastor? Si dices tiene 150 y estás en el segundo nivel de discipulado, dijo don Ramón, reprobado. Amén. Este es el agua. Pero ¿qué hay dentro de ella? Aguas. Si la palabra completa es agua, dentro de ella encontramos aguas. ¿Sabes qué son las aguas? Las revelaciones. Cada versículo de la Biblia son revelaciones, son aguas de la palabra. Entonces, si decimos nosotros voz sobre las aguas, quiere decir que cada versículo nos está hablando a nuestra vida. Entonces encontramos diferentes sinónimos. Por ejemplo, agua. Esta funge como un poder limpiador, pero es vital para nuestra vida. ¿Alguien de aquí no necesita agua? Todos, ¿verdad que sí necesitamos agua? A veces dicen: no quiero agua, mejor tráeme una coca. Pero todos necesitamos agua. Mira, vete a Efesios 5:26 para que veas de dónde sacamos cada sinónimo de la Escritura. Efesios 5:26 dice: para santificarla. ¿Quién? ¿O de quién está hablando? De la iglesia. Pero para santificarla tiene que primero haberla purificado, porque hemos hablado la cuadratura de la limpieza, que es limpio, emblanquecido, purificado y santificado. Eso es parte de los procesos de todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, porque está hablando de la iglesia, para santificarla. La iglesia tiene que llegar al punto de poder santificarla. Sí, pero primero tiene que purificarla. ¿Por qué medio? Por el medio de lavarla. ¿Y cómo la vas a lavar? Por la palabra. ¿Quién de aquí no lava sin agua? Todos. No, si me dan ganas de lavar el piso con arena, me dan ganas de lavar el piso con ladrillos. Todos lavamos con agua, ¿cierto o no? Entonces se dice, según la ciencia, que si un planeta se encuentra agua, es posible que haya vida, porque el agua es vida. Ahora, regrésate a la diapositiva. También encontraremos otro sinónimo en la palabra que se llama pan. Cuando tú encuentres la palabra pan, también se está refiriendo a toda la Biblia en general. No lo que está escrito adentro, sino desde un libro hasta el 66. Y el pan, ¿qué es? Este es un alimento para nuestro espíritu. Y te repito, yo creo que muy seguramente muchos de nosotros hemos tenido hambre de la palabra. Nuestro espíritu tiene hambre de la palabra. De pronto la lees, de pronto pones mucha atención, porque hay días en que vienes a la iglesia y estás tú con muchas ganas, entiendes, dice, me gustó mucho la palabra. Y hay otros días que no, porque de pronto tu espíritu tiene hambre. Y el hambre se tiene que provocar. Mira, vete a Lucas 4:4 y fíjate de dónde viene que la palabra es pan. Fíjate lo que dice Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de qué, no solo de pan físico vive el hombre, sino de pan, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan es igual a palabra.
¿Y sabes por qué te doy estos sinónimos? Para que la próxima vez que nosotros empecemos a escudriñar la palabra o a leerla, esos sinónimos nos pueden llegar a entender la Biblia. Porque la palabra de Dios se lee, pero también se entiende. En ningún momento nosotros podemos leerla sin entenderla que nos cause gozo. Decimos, no la entendí. ¿Alguien ha leído la Biblia? Levante su mano y seamos sinceros, sin entenderla. Yo he leído y digo, no sabe qué dirá. Para mí esta palabra está en inglés. Y eso es lo que dijo Pablo. Si tú no entiendes la palabra, va a ser un extranjero para ti. Entonces tenemos que ir encontrando el valor de las palabras y el valor de cada lenguaje que nos está dando. Es por eso que encontramos sinónimos. Entonces pan es sinónimo ¿de qué? De palabra. Regrésate a la diapositiva. Número 3, también encontramos que la palabra es una, regrésate a la diapositiva, semilla. ¿Para qué es una semilla? Lógicamente que lo buscas para que un día crezca y está de fruto. Tú no dices, voy a plantar las semillas a ver qué pasa. No, sabes que si tú siembras una semilla de durazno, un día y al paso de los años vas a estarte comiendo unos deliciosos duraznos. Si tú siembras una semilla un día de algún otro árbol, un día vas a estar comiendo, imagínate que es de manzana, un día vas a estar comiendo deliciosas manzanas. Pero no dices, voy a sembrar la semilla, mañana vengo semilla para que me des las manzanas. Tiene que tener un proceso. Y la palabra es una semilla. Y esto es para que crezca en nosotros fruto. Entonces cada vez que encuentres en la palabra semilla, se refiere también a la palabra completa. Número 4, Lucas 11:8. Fíjate lo que dice Lucas 11:8. No, 8:11. Al revés, perdón. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí entendemos esta parte? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Si nosotros somos tierra y se está sembrando una semilla, un día va a crecer un fruto, ¿cierto o no? Porque lo que queremos es que Dios empiece a sembrar su palabra en nuestra vida, que llegue a nuestro corazón para que un día pueda crecer en fruto. Regrésate a la diapositiva. Número 4, también dice que la palabra es una espada. ¿Sabes qué? ¿Para qué es una espada? Para pelear. Porque hay momentos que toca llorar y decimos, estoy pasando por una situación difícil y te toca llorar, pero hay momentos que te toca pelear. Tú no puedes ir a la guerra sin ninguna espada. El día que fueron en los tiempos de Saúl personas a la guerra sin espada, dice que estos empezaron a tener miedo y lo que hacían eran regresarse. Se regresaban. Entonces la palabra tenemos que tarde o temprano tomarla para poder pelear, porque hay ocasiones que se tiene que pelear, muchachos. No podemos estar tirados toda la vida llorando para que Dios solucione las cosas. Tenemos que luchar y pelear contra aquello que un día nos está haciendo la guerra. Amén. Entonces la palabra también es una espada para pelear. Pero todos necesitamos un esfuerzo, porque Dios no solamente quiere que toda la vida. Mira, ponme 1 Corintios 4:20. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino, ¿qué es el reino? Todo lo eterno, todo lo que es para siempre. Mira, porque el reino de Dios, todo lo que es para siempre, no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, que no solamente te puedas quedar escuchando la voz de Dios en la misma palabra. No, tienes que empezar a escucharla aquí adentro, que esa es la que te va a instruir en justicia. Eso es el que te va a dar a conocer tu propósito. Es la que te va a decir, muévete para acá, muévete para allá, no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, estás peleando por esto, estás peleando con aquello. Pero necesitas primero pasar por la voz de Dios sobre las aguas. Si no pasas por eso, nunca vas a poder llegar a la próxima voz, ni menos a saber cuál es tu propósito. Porque nadie de aquí conoce su propósito, según ustedes fueron sinceros conmigo. Nadie conoce su propósito. Y deberíamos empezar a poner atención en eso. ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Ir toda la vida a la iglesia? ¿Estar sentado toda la vida en la iglesia? No, se necesita conocer un propósito para saber a qué hemos venido. Porque si ya salimos, he aquí que vengo, ya salimos de un lugar, es decir, de donde estábamos, a venir acá con un propósito. Lo demás no lo dice. Sí, nos dice que está escrito en el rollo del libro. Ah, sí, pero ¿qué es lo que está escrito? No sabemos. Eso es lo que tenemos que esforzarnos para escuchar la voz de Dios dentro de nosotros.
¿Sí vamos entendiendo? Ese es un esfuerzo que tenemos que lograr hacerlo. Es un esfuerzo que tenemos que empezar a hacerlo, empezar a movernos. Mira, Lucas 16:16. Fíjate lo que dice Lucas 16:16. No sé si recuerdas este pasaje, si lo leíste. La ley y los profetas eran hasta Juan. Yo quiero que me pongas atención para poder entender este pasaje. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sabes qué marcaba Juan cuando él vino? Acuérdate que hablamos que desde Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista pasaron 400 años de silencio. 400 años de silencio. Son los 400 años mudos, porque la voz de Dios no bajaba en nadie. ¿Y sabes qué pasa en nosotros? Si nosotros no nos esforzamos, va a pasar lo mismo. Van a pasar años tras años, generación tras generación, sin conocer el propósito, sin saber a qué es lo que hemos venido nosotros a esta tierra, porque no nos esforzamos, porque no queremos saber, porque no queremos ir, porque no queremos crecer, porque no ponemos atención. Pensamos que el venir a la iglesia y adorar al Señor es a todo lo que hemos venido a hacer. Entonces, ¿a qué venimos? Dios nos creó para adorarlo, sí, pero también nos creó para, dice la Biblia en Hebreos, para deshacer todas las obras del diablo. Pero si no sabemos a qué venimos, entonces nos toca esforzarnos, nos toca subir un peldaño más para decirle al Señor: ¿a qué he venido, Señor, a esta tierra? ¿Cuál es el propósito que tú marcaste en mi vida? ¿Qué es lo que está escrito en el rollo del libro de mí? Házmelo saber. Y dice la Biblia que 400 años de Malaquías hasta Juan hubo silencio, pero dice que había un hombre enviado de Dios llamado Juan, y que se le apodaba también el Bautista. Juan marcaba la línea del Ecuador, muchachos. Hasta ahí se cerraba el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Y por eso dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Se cerró el Antiguo Pacto, pero Juan también abría un nuevo pacto. Juan abría, digamos, el Nuevo Testamento. Y dice Juan: desde entonces el reino de Dios es anunciado. No se anunciaba el reino de Dios antes, porque antes, ¿sabes cómo era anunciarse el reino? Es que solamente una persona de un linaje o de una tribu podían acercarse a donde Dios estaba. Tú llegabas el Yom Kippur, es que me batallo mucho para esa frase, Yom Kippur, sí, así se llama, una fiesta. De hecho es el 1 de octubre, una fiesta judía. Era que todos los judíos llegaban con el sacerdote, traían su cabra, su chivito y todas las palomas y todo lo que traían ahí bien, y hacían una ceremonia. Duraba días, no podía, porque eran miles y miles y millones de personas. Y había sacerdotes que degollaban al animal, salía la sangre en el altar, la carne la sacaban, la grosura la tiraban, unos subía como olor fragante, pidiendo expiación o perdón de pecados, y se iban a la casa. Pasaba otro año y regresaban. Pero sabes que estas personas estas personas era para solamente ser limpieza de pecado. Pero ¿sabes quién escuchaba la voz de Dios? Solamente los sacerdotes. No había más, porque ellos llegaban y decían: Señor, ¿qué tengo que hacer? Haz esto, anúnciale a mi pueblo esto, dile que va a pasar esto, diles que están haciendo esto. Y salía el sacerdote y decía: Dios me dice que ustedes están haciendo esto, pónganse al tiro. Y regresaba otra vez y dijo Dios: ¿sabes qué? No más. Hasta Juan va a llegar la ley y los profetas. No quiere decir que no haya profetas, sino del antiguo pacto, hasta Juan. Juan dice: ¿qué tengo que hacer? Dios lo envía y le dice: voy a enviar a un cordero inmolado, que es el que va a venir, va a morir, pero ahora el reino va a ser anunciado para todos. Imagínate los que deseaban la voz de Dios: Señor, o sea, yo ya no tengo que ir con el sacerdote, no más. Señor, ya no tengo que o el sacerdote, Señor, ahora ya le vas a hablar a todos, porque Jesús vino a derramar su sangre sobre todos para hacernos uno mismo. ¿Qué no dijo lo que dijo Pablo? Para ser uno mismo. Jesús viene y muere, y todas las gentes, y Dios pone la voz de Dios desde un principio y dice: ahora hay forma de comunicarme con ustedes. ¡Qué sorprendente! No sé si vamos captando hasta aquí la idea, muchachos. Pero Dios ya dejó de que las cosas fueran solamente en unos, sino ahora Dios quiere que todos podamos hablar con Él y que Él también sea escuchado por su pueblo.
Esto es una voz de Dios sobre las aguas. Lo que Dios quiere es que tú puedas hacerlo, porque antes pensábamos que los profetas o los que eran llamados profetas podían hablar y mandábamos traer gente de todos lados. Tráete al profeta de allá y al profeta de acá y al profeta este, y a los que no eran profetas y decían profetas como quiera, tráetelo. ¿Saben para qué nos los traíamos? Para que él hablara por Dios. ¿Qué dice Dios? No, pues dice que así, así, así. Ay, Señor, gracias. Entonces la ley y los profetas no había terminado para nosotros. Seguía en función el antiguo pacto. No sé si estamos entendiendo esta parte. Seguía en función el antiguo pacto. Y venía otro profeta y Dios te dice así, 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 así. Órale. Sí, pero entonces seguía nosotros el antiguo pacto. No había una forma o no era anunciado el reino. Cuando uno dice, Señor, lo que les das a ellos me lo puedes dar a mí. Lo que le hablas a ellos me puedes hablar a mí. Pero ¿sabes cuál es el problema? El esfuerzo. Porque hubo un pueblo tan perezoso, tan murmurador, que cuando sale de Egipto y le toca subir al monte, le dicen a Moisés, ve tú, ve tú. Es como cuando le dicen a tu hijo, ve tú, hijo, yo no voy, me duelen las rodillas, ahora que venga a la montaña. Ve tú, hijo, la cintura. Cargué un bulto de cemento, mira, la clavícula, y se toca acá. Amén. Y Moisés subía al monte y bajaba, pueblo de Dios, ahora les traigo diciéndoles que no sean así, que no hagan esto, que tienen que hacer aquello. Y el pueblo, y el pueblo escuchaba. Y va Moisés al monte, porque 2 veces sube al monte Moisés. Y la última vez que sube al monte Moisés, para que le den las tablas, 40 días se regresa. ¿Y sabes qué es lo que hizo el pueblo? Oye, ¿qué onda con Moy? ¿No lo has visto? No, no lo he visto. ¿Tú has visto a Moisés? No lo he visto. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 lunas, porque no había reloj. Desde hace 5 soles. Desde aquella tarde, desde aquella, no ha venido Moisés. ¿Y sabes qué es lo que pasó con ellos? Todos conocemos la historia. Que querían buscar que se hiciera algo que hablara por él. ¿Qué dijeron? Aarón, ¿qué onda con tu hermano? Porque se fueron contra el hermano. ¿Qué onda con tu hermano? Pues se subió al monte, ¿qué quieren? No, ya estuvo, ¿qué onda? Contra ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dice? Le dicen a Aarón, haznos un Dios. Y se juntan todas las joyas que sacaron de Egipto. Porque de Egipto no salieron solos, salieron con recompensa. Y Aarón, por tenerle miedo a una bola de murmuradores, pues que eran muchos, lo que hace es que agarra las joyas, empieza a fundir todo el oro y les hace un becerro. Y el becerro empieza, háblanos al becerro. Muchachos, no estamos muy lejos de eso. Es lo mismo que está pasando hoy. Suba usted, pastor. Vaya, a ver qué trae. Vamos a ir a la montaña, vaya usted, pastor. Vaya y busque a ver qué trae y tráiganos. Muchachos, ahora nos corresponde a todos. La Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios era anunciado. Fíjate lo que dice Mateo 3:1. Mateo 3:1. Mismo Juan hablando. En aquellos días vino Juan. ¿De dónde vino Juan? ¿De dónde vino Juan? Desde la preexistencia. Vino a anunciar algo a todo el pueblo. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El que sigue, fíjate lo que dice el 2. Diciendo que arrepentíos, todos los que están en el antiguo pacto, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Es decir, que hay una voz que te empieza a salir de aquí si es que tú te esfuerzas por ella. Esto habla de un arrepentimiento genuino, muchachos. No habla solamente de algo que Señor, perdóname. No, esto habla de alguien que no se ha esforzado, alguien que dice, la verdad no me he esforzado, la verdad no le he echado ganas. Ahí en la iglesia nos ponen a transcribir, pues, ¿para qué? Y luego nos ponen a memorizar versículos, ¿para qué? De eso no me sirve de nada. Si tan solo supieras que lo que estás haciendo, estás afilando la espada. ¿Qué no dijimos que la palabra era una espada? Porque el día que tú necesites, mira, esos versos van a empezar a hablar a tu vida. Van a empezar a salir. Señor, tu palabra dice, ¿que no se defendió de esa misma forma Jesús?
Dice la Biblia que Jesús fue 40 días al desierto para ser tentado. Los 40 días, muchachos, no nomás uno. Desde que pisó el desierto, Jesús fue tentado. Y fue tentado de todas las formas que tú te imaginas. No pudo haber sido tentado menos que nosotros. Él fue tentado igual que nosotros. Las mismas tentaciones que tú pasas son las mismas tentaciones que pasó Jesús en el desierto. Fue tentado, y el día que se enfrentaba con el enemigo, porque tal vez en el día 5 subió el enemigo a Jesús a una cúspide y le dijo: si me adoras, todo esto te voy a dar. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Al salir a los 40 días, la última tentación de Jesús, ¿qué le dijo Jesús, el enemigo? Dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿No acabamos de leer eso? No solo de pan vive el hombre. ¿Cómo se defendió Jesús? Escrito está: no solo de pan vive el hombre, con la palabra. Pero si nosotros no traemos palabra, muchachos, ¿de qué forma te vas a defender? ¿De qué forma vas a acabar con todos los problemas que un día se nos fueron dados? ¿De qué forma vas a exterminar todas las iniquidades que un día nuestros padres nos dejaron impuestas? Tú vas a decir: pues así soy, así nací, y así me moriré, y así iré, y así diré. No, hay cosas que no son así. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16. Ponme Juan 3:16, todos no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, Juan 3:16. ¿Sí lo tenemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué? ¿Sabes qué significa la palabra unigénito? Genes únicos. Es decir, que Jesús venía con únicos genes, pero venía a derramar su sangre para ponerla encima de todos nosotros y poder nosotros alcanzar su genética, su vida, su linaje desde un principio, para decir: yo no soy así, yo no vivo así, estas cosas no las puedo tener, estas cosas no las puedo aceptar en mi vida, necesito renunciar a todo eso. Entonces, ¿qué salió? Juan marcaba una línea del Ecuador que decía: hasta aquí llegó la ley y los profetas. Ahora dice que el reino de los cielos se ha acercado a todos nosotros. La voz de Dios se ha acercado a todos nosotros. Esa voz es una voz profética, que lo que Dios quiere es que tú la tengas en tu vida y puedas fluir a través de ella. No ser solamente decir: hazlo tú, ve tú. No, yo quiero esforzarme por subir. Y ¿sabes qué? Mira, dame la siguiente diapositiva. Hay una cuadratura, quiero que todas la veamos. La cuadratura de levantarte. Porque muchos de los que hoy estamos aquí y en otro lado podemos estar acostados, tirados. Cuadratura de levantarte. Ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Afirmó los pies, oí al que me hablaba. ¿Dónde está esto? Ezequiel 2:1. Y vamos a encontrar eso ahí en Ezequiel 2:1. Fíjate lo que dice, porque estos son pasos para que tú también empieces a escuchar la voz de Dios. Número 1, me dijo. Fíjate, la palabra dijo habla de un lego. Y el ego habla sobre que va a construir una verdad espiritual. Es decir, que aquí nos está dando una verdad. Me dijo: hijo de hombre, ¿qué más? Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El que sigue, el 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Y qué? Y al final, ¿qué dice? Y oí al que me hablaba. Fíjate la última parte: oí al que me hablaba. Ahora sí, regrésate a la diapositiva, otra vez a la cuadratura. Número 1, ponte sobre tus pies. Si Dios le está diciendo a Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? ¿Qué portaba Ezequiel? ¿Qué portaba Ezequiel? La voz de Dios. Si Ezequiel era un profeta, era porque portaba la voz de Dios. Es decir, que cuando escribió el libro de Ezequiel, Ezequiel ya portaba su voz. Y él te está dando los pasos para poder oír su voz. Número 1, dice que Dios le dijo: ponte sobre tus pies. Número 2, le habla: hablaré contigo, un tiempo futuro. Número 3, dice que después de que, ¿qué? Le habló, afirmó los pies el Espíritu. Y al final dice: oí al que me hablaba. Ahora sí les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren oír a Dios? Sea sincero, ¿quieren oír a Dios? Hay cosas que tenemos que hacer y ese es un esfuerzo, muchachos. Dale un aplauso al Señor. Tiene que ser un esfuerzo para tu vida. Siguiente diapositiva. Fíjate lo que sigue. Número 1, ponte sobre tus pies. ¿Sabes qué indica esto?
Esto indica un esfuerzo máximo y un reconocimiento de que no estamos haciendo lo que nos toca hacer. No sé si entendemos esto que estás leyendo. Esto indica un esfuerzo máximo, una cabalidad. Porque una persona que no se esfuerza no puede llegar al paso 4 de la cuadratura de levantarse. Una persona que no se esfuerza no va a poder llegar a levantarse. Una persona que no se esfuerza no va a poder llegar a escuchar la voz de Dios. Porque todo se requiere un esfuerzo máximo. ¿A cuántos de aquí todavía les cuesta transcribir? ¿A cuántos de aquí les cuesta memorizar? ¿A cuántos de aquí todavía luchan con su carne por asistir a un discipulado? ¡Qué bueno! Porque tenemos que dar un esfuerzo máximo. Pero ¿sabes qué sigue esto? También un reconocimiento de que no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Llegó y le dijo a Ezequiel: ponte sobre tus pies. Habla de cuál era la condición en que estaba Ezequiel. ¿Qué condición tenía Ezequiel? Estaba acostado, estaba dormido, estaba tirado. Y a veces nosotros pensamos que los problemas o las cosas que nos pasan, porque de pronto tenemos desiertos, pruebas, dificultades en la casa con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, y decimos: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué estoy pasando con esto? ¿Por qué estoy pasando con aquello? Pero todo se arrima y se llega para orillarnos a buscar el propósito de Dios. Romanos 8:28, perdón. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A los que conforme a qué? Su propósito. Fíjate, primera parte, y sabemos. ¿Sabes qué habla esta parte? De sabiduría. Pablo decía: y sabemos, porque se estaba contando con él, que las personas que lo rodeaban estaban teniendo sabiduría porque se rodeaban de un maestro. Y sabemos, habla de sabiduría, que todos los que aman, quiere decir que entonces con los que Pablo se rodeaba estaban teniendo sabiduría en buscar andar en sus mandamientos. Segunda de Juan 1:6. Fíjate lo que dice segunda de Juan 1:6. Y este es el amor. Porque alguien dice: es que tenemos que tener el amor de Dios. ¿Cuál es el amor? Tú le vas a decir: mira, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído. ¿A qué hora lo oímos? ¿Cuándo fue que nosotros oímos eso? Desde el principio. ¿Qué Génesis eso no significa? Principio. La palabra nos tira que hubo una preexistencia y oímos que deberíamos de andar en amor. Oímos que deberíamos de andar en sus mandamientos. No podemos ser enviados de Dios y hacer lo que nosotros querramos. Si venimos con una misión establecida, de la cual ya Dios nos fue dada. El problema es que no hay una cabalidad, muchachos. No hay un esfuerzo. Regrésate a Romanos 8:28. Y sabemos que los que andan en sus mandamientos, todas las revelaciones o todas las palabras o todos los versículos de la Biblia nos van a ayudar para bien. Incluso las dificultades que estamos pasando. Es que yo no sé por qué murió mi mamá, por qué murió mi papá, por qué murió mi tío que tanto la amaba, por qué murió mi abuelo que yo estaba pegado ahí, por qué me quitaron la casa, por qué me tuve que divorciar, por qué se tuvieron que ir mis hijos, por qué perdí una custodia legal, por qué pasó esto. Todo tiene un propósito, muchachos. Y esto es para ayudarnos y orillarnos al llamado de Dios. Por eso dice al final: a los que conforme, quiere decir que Dios quiere formarnos a su propósito. ¿Qué no dijo David? Jehová cumplirá su propósito en mí. Ah, sí, pero ahí hay un llamado. Quiere decir que el primero para saber nuestro propósito es saber que tenemos un llamado. Voltea con el que está a tu lado, él tiene un llamado. Voltea a verlo, dile: tú tienes un llamado. Esa es la primera función para saber un propósito, de saber que tenemos un llamado. Siguiente diapositiva. Ponte sobre tus pies, era la primera. Esto se refiere a un esfuerzo máximo. Número 2, hablaré contigo. Fíjate, esto indica una voz futura. Primero dice: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Entonces, si no te pones sobre tus pies,
pues no van a hablar. Esto se requiere levantarse, dar una cabalidad y un esfuerzo máximo. Número 2, hablaré contigo. Esto indica una voz futura por tener entendimiento de Dios una vez puesto en pie. ¿Qué va a pasar? Dios despertará tiempo futuro otra vez nuestro oído. Te repito otra vez, ¿cuántos quieren la voz de Dios? ¿Y por dónde viene la voz de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Regrésame la diapositiva pasada. Regrésame la diapositiva pasada. Fíjate lo que tienes que hacer primero si quieres tener la voz de Dios. Ponerte sobre tus pies, muchacho. Diapositiva siguiente, hablaré contigo. Esto indica que hay una voz futura por tener entendimiento de Dios una vez puesto en pie. ¿Quién te va a despertar tu oído? Dios. Pero el ponerte de pie implica un esfuerzo máximo. Indica que aunque no tengas ganas de venir, no tengas ganas de orar, no tengas ganas de transcribir, no tengas ganas de meditar, no tengas ganas de muchas cosas, tienes que hacerlo. Ay, no tengo ganas de orar. Pero ¿qué tal te la pasas en el TikTok? ¿Qué tal te la pasas en el Instagram? ¿Qué tal te la pasas haciendo fotos Polaroid? Abrazado con quien quieras, hasta con un karateca. ¿Cómo se llaman? Esos japoneses. ¿Sabe cómo se llaman? Otakus, matukus, charipití. ¿Ok? Esto indica una voz futura por tener entendimiento de Dios una vez puesto en pie. Dios empezará a despertar tu oído. Génesis 13:14. Fíjate lo que Dios le dijo a Abraham después de que se separó de su carne. Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, ¿hasta cuándo le dijo? Hasta después de que Lot se apartó de él. Esto es lo que me interesa, la primera parte. Y Jehová habló con Abraham después de que Lot se apartó de él. ¿Sabes qué representa Lot? Lot representa la carne, pero también representa la pereza. También representa la ociosidad. También representa aquellas amistades que no te dejan avanzar. Representa todo lo que nos está estorbando por subir al monte. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo, tiempo futuro. Ponte sobre tus pies, deshazte de todo lo que te estorba y hablaré contigo. Señor, quiero saber mi propósito. Ponte sobre tus pies, deshazte de todo lo que te estorba y te lo voy a decir. Esto indica que Dios quiere hablarnos, muchachos. Hay una voz sobre las aguas. Dios quiere hablarnos a todos, pero necesitamos un esfuerzo cabal. Número 3, siguiente diapositiva. Fíjate lo que dice la siguiente diapositiva. Afirmó mis pies. ¿Cuál era la número 1? Número 2. Y lo dice, una vez que habló conmigo, afirmó mis pies. Esto indica que ya sabemos qué hacer y nada nos moverá. ¿Sabes por qué no nos afirmamos? Porque no buscamos una cabalidad, no buscamos el ponernos de pie. No buscamos nosotros el deshacernos de las cosas. Por eso los pies no se nos afirman, muchachos. La Biblia habla tantas cosas de firmeza. Mira, 1 Corintios 15:58. Para que veas algo de lo que va relacionado con la firmeza o es el común denominador. Así que hermanos míos amados, ¿estad cómo? Una persona tiene que estar firme para ser constante. Si una persona no está firme, nunca será constante. Y te vas a dar cuenta, si tú no eres una persona firme, si tú no eres una persona constante es porque en ti no hay firmeza. Porque somos personas que no somos constantes, que solamente de repente en cuando queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero una persona tiene que estar firme para ser constante. Y cuando haya estas dos cosas que el Pablo nos está diciendo, dice que vamos a estar creciendo ¿cómo? Siempre. ¿Cómo vamos a estar creciendo? Siempre. Pero si tú no eres constante, es porque no eres firme. Es porque no te has puesto en pie. Es porque sigues acostado con tus patitas tirantes. Amén. Fíjate otro ejemplo de firmeza.
ahí mismo en Primera de Corintios, pero 16:13. Velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sabes por qué una persona no se comporta varonilmente? Porque no está firme. Porque esta persona no está firme. ¿Sabes por qué una persona no se comporta varonilmente, hablando de hombre y mujer? Porque esa persona no está firme. Hace berrinche con todo. Por todo empieza a hacer berrinche. Llega a la casa y no está la cena, se enoja. Bueno, eso podemos hacer un esfuerzo. No sé. Se enoja por todo. No se comporta varonilmente. Empezamos a hablar, si no es varonil, es un niño. Empieza a pensar como niño. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no más él? ¿Por qué no más este? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionarnos tanto. ¿Sabes por qué? Porque no existe una firmeza en nuestra vida, y la firmeza nos hará comportarnos como varonilmente. Dile que está a tu lado, pórtate varonilmente. Pero haz una cara así como de tortuga ninja. Pórtate varonilmente. Te voy a dar otro ejemplo de firmeza. Gálatas 5:1. Otro ejemplo de firmeza, Gálatas 5:1. Fíjate lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabes qué es esto? Ayer que estábamos en el discipulado me hacían una pregunta. ¿Cómo es que una persona que es libre, qué pasa con esa persona que ya sale el espíritu de la persona? Esa persona tiene que empezar a buscar levantarse, tiene que empezar a querer tener una cabalidad para que ya esté firme en la libertad. Nosotros queremos que nos saquen los chamucos. Ore por mí, pastor, porque siento que en la casa hay un espíritu chocarrero. Ore por mí, pastor, porque en la casa siento que se están moviendo las cortinas. Ore por mí, pastor, porque en la casa siento que algo se está moviendo y siento que hay un espíritu. Pues si ora, o se puede orar y se puede salir, pero si tú no estás firme, dice que puedes volver a estar en el yugo de esclavitud. ¿No dice ahí? ¿Por qué crees que hay personas que dicen, ya me decidí, voy a dejar de tomar caguamas, no voy a volver a tomar más caguamas, ya me decidí a buscar de Dios? Pasan 15 días y se le presenta un caguamón y se lo vuelve a echar y dice, es que soy débil, es que volví a caer. ¿Sabes por qué? Porque sigues teniendo el yugo de esclavitud, porque no hay firmeza. Y no hay firmeza hasta que no te decidas a ponerte en pie, hasta que no te decidas a dar lo máximo y la cabalidad por buscar de Dios. Y si no hay eso, todos estás propenso a caer de donde tú saliste. No, pero es que yo soy débil. Y la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y 7 veces el levantar. Sí, claro que sí. Pero tú ya llevas como unas 300 veces que se está cayendo. Amén. Se están acabando las pilas, permítanme. Sí. Ya llevamos como unas 300 veces que nos estamos cayendo y no se puede así, muchachos. Tenemos que decidirnos a estar firmes. Mira, fíjate cómo oraba Pablo por su iglesia y qué es lo que nosotros oramos por todos ustedes. Colosenses 4:16. ¿4:2? Creo que es 4:2. No. Colosenses 4:12, perdón. Colosenses 4:12, se me fue ese. Fíjate lo que dice Colosenses 4:12. Os saluda Epafras. ¿Te acuerdas de esa enseñanza? Y dicen, amén, te estás dejando llevar. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo en Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y oramos por toda la iglesia nosotros, muchachos. Oramos por ti, por tu familia. ¿Sabes para qué oramos? Para que estéis primeramente firmes. Si tú no estás firmes, tú nunca vas a poder estar perfecto ni completo. Siempre vas a estar a mitades. Y lo que Dios quiere es que estés enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la firmeza tenemos que tenerla en nuestra vida primero, pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Y luego,
hablaré contigo. Y luego, estad firmes. Hay unos pasos que tenemos que seguir para estar firmes. Siguiente diapositiva. Oí al que me hablaba. Esto es conocer al que habla. Oído abierto. ¿Te fijas hasta cuándo empieza a abrirse un oído de todo aquel que lo desea? Hasta que se decide ponerse en pie. Muchachos, no nos puede tumbar cualquier pruebita, no nos puede tumbar cualquier cosa. No me saludó, ya no voy a ir. No me habla, a mí no me dicen, a mí esto, a mí no me aquello. Usted viene a buscar de Dios. Ay, es que la hermanita ya. Ay, es que hay una hermanita que se ríe mucho. Ay, es que una hermanita que no se ríe nada. Ay, es que una hermanita que es bien recatada. Hay una hermanita que es así. Hay un hermanito que es... Usted no puede venir a buscar la condición de cada persona. Tenemos que venir, sentarnos y tratar de ponernos sobre nuestros pies, para un día tratar de que Él nos hable en un futuro, que nos afirme, hasta entonces poder tener un oído abierto. ¿Sí vamos entendiendo? Esa es la función, muchachos, para que nosotros empecemos a tener la voz sobre las aguas. Pero tenemos que decidirnos sí o sí a ponernos en pie. Te repito, esto que Dios me está poniendo mucho en mi corazón: si nosotros no estamos firmes, no vamos a poder ser constantes. Porque hay personas muy inconstantes, y la Biblia dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay decisiones, no hay revelación, no hay de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Que el enemigo, cuando tú te decides a ponerse, ¿cuántos se quieren poner en pie? Levante su mano. Levante su mano. ¿Alguien ya ha decidido ponerse en pie? Necesitamos decidirnos poner en pie. Pero cuando tú te quieres poner en pie, se levanta un enemigo a querer utilizar sus estrategias, sus operaciones, para que tú caigas. Mira, vamos a leer Jueces 1. Vamos a leerlo hasta el 7. Y quiero que me ponga mucha atención en esto, porque quiero ir cerrando ya esta primera enseñanza de las que Dios nos va a dar de todo este tema. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? El que sigue. Y Jehová respondió. Si Jehová respondió, quiere decir porque ya había un pueblo que se había puesto en pie. Quiere decir que un pueblo estaba dando su máxima cabalidad. Quiere decir que un pueblo estaba firme porque oía la voz de Dios. Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Judá significa los de la avanzada, aquellos que van queriendo salir adelante, aquellos que van creciendo, aquellos que se van desarrollando. El 3, fíjate lo que dice el 3. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. El 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron en Besec a 10,000 hombres. Habla de 1,000, pero también habla de 10. Hirieron a todo lo que Dios operó perfecto en ellos. El que sigue. Y hallaron ¿a quién? A Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Deja ahí tantito ese pasaje. ¿A quién hallaron? ¿Te acuerdas de esa enseñanza de Adoni-Besec? No sé cuántos recuerdan esa enseñanza. Adoni-Besec es un espíritu, muchachos, que ataca a todos los que se quieren poner en pie. ¿Qué es Adoni-Besec? A todos los que se quieren poner en pie. Pero ¿sabes para qué los quiere o cómo opera Adoni-Besec? El que sigue, sigamos leyendo el 6, vamos a leer hasta el 7. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron. ¿Y qué le hicieron los de Israel? Le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ahora fíjate lo que dice el 7. Y con este pasaje se termina esta parte de la historia. Entonces dijo Adoni-Besec, fíjate lo que dijo el Espíritu: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Cómo se llama el espíritu? ¿Cuál es la operación de Adoni-Besec que hace? Corta los pulgares de las manos, pero también de los pies. Dame la última diapositiva. ¿Para qué
corta los pulgares de los pies. Mira, amputación de los pulgares de los pies para que la persona pierda el equilibrio. Tú lo puedes consultar incluso hasta en lo natural. Es para que la persona pierda el equilibrio. ¿Por qué crees que hay personas que entran y salen? Porque no hay un equilibrio, porque sus decisiones no están en firmeza. Fíjate, otro punto, tiene dificultad para caminar y en el camino se anda. Se le dificulta seguir el camino de Dios. Dice, ahora sí le voy a echar ganas y mañana no le voy a echar ganas. Ahora sí llego, ahora no llego. Ahora sí llego, ahora no llego. Ahora camino, ahora no camino. Se le dificulta para caminar. Quiere decir que hay un espíritu llamado Adón y Besé que está operando en la vida de esa persona. Pero algo le ha hecho. ¿Qué le hizo? Le amputó los pulgares de los pies. El 3, dificultad para estar en pie. Una persona que no tiene pulgares, ¿sabes qué pasa? Inmediatamente se cansa porque parte, por eso está más gordo el pulgar de los pies. Porque parte de eso, bueno, unos los tienen demasiado gordos y otros parecen una rocaleta y otros parecen un bonais. Pero en realidad el gordo diferencia a todos. Y esto es porque lleva el peso, parte del peso de nuestro cuerpo. Una persona que tiene amputados los pulgares de los pies, esa persona va a estar en dificultad para ponerse de pie. Y si una persona no se pone en pie, Dios no va a poder hablar con esa persona. Y ni mucho menos va a estar firme. ¿Sí vamos entendiendo? Lo que el enemigo quiere operar para que todos aquellos que se quieran levantar, porque dices, yo me quiero levantar, Señor, quiero buscar mi propósito, quiero oír tu voz. Mira, Adón y Besé que está queriendo operar inmediatamente en ti para decir, córtenmele los pulgares. El último, pierde la postura, deformidad. La persona empieza a tener otras ideas diferentes. Regrésate al Jueces 1:7. Jueces 1:7. Fíjate lo que dice en Jueces 1:7. 70 reyes les cortó los pulgares de las manos y de los pies. ¿Qué representa esto? Vete a Lucas 10:1 para que veas lo que representa esto. Fíjate lo que dijo Jesús a todos sus discípulos. Después de estas cosas designó el Señor también a otros ¿cuántos? 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él iba a ir. Busquen su Biblia, ¿qué dice el encabezado de Lucas 10? ¿Qué dice Lucas 10? Fíjate lo que dice Lucas 10 en el encabezado. ¿Qué dice? Misión de los 70. Misión de los 70. ¿Sabes qué está haciendo Adón y Besé? Está cortando la misión de todos los que quieren levantarse. ¿Sabes cuál es la misión? El propósito. Por eso dijo, voy a cortar los pulgares de todos aquellos que se quieren poner en pie. Voy a cortar los pulgares de todos aquellos que quieren ponerse en pie. Pero no dijimos en un principio que nosotros también tenemos una espada. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para pelear contra Adón y Besé? A la espada, muchachos. Con la espada. Y cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios, mira, no sé si, ayúdenme, mijo, ahí, los de la alabanza. Hay un rey. Fíjate, cuando uno se decide a buscar la voz de Dios sobre las aguas. Quiero terminar con este pasaje, pero ponga mucha atención. No me los encamine, déjelos, ya saben dónde está el lugar. Déjelos, no se pierden. Póngame mucha atención. Porque si en un principio estamos hablando de un propósito del cual no conocemos, que lo vamos a ir conociendo cuando haya voz sobre las aguas, cuando una persona decide a ponerse en pie, cuando una persona da su máxima cabalidad para ponerse en pie, cuando sabe que va Dios a hablar con él en un futuro si éste se pone en pie, cuando se decide a ser firme, cuando empieza a oír la voz de Dios,
Y cuando aunque venga Adón y Besec a quererte cortar los pulgares de los pies, tú tienes una espada para defenderte. ¿Sabes qué sigue cuando tienes la recompensa de la voz de Dios? Salmos 29:3. Fíjate lo que dice, lo leímos en un principio. Voz de Jehová sobre las aguas. El 4. Y una vez que empiezas a tener voz de Jehová sobre las aguas, empiezas a tener voz con potencia. Es decir, que la voz empieza a cobrar aumento. Pero no solamente eso, sino que la voz de Jehová con gloria. ¿Sabes qué es la gloria? También son todas las maravillas de Dios. Porque la gente empieza a resucitar. Le dijo Nicodemo a Jesús: sabemos que has venido de Dios porque hay muchos milagros, pero también los milagros son maravillas. Hay muchas maravillas que haces. Bríncate al 6. No, al 5, perdón. Voz de Jehová que quebranta los cedros. ¿Sabes que el cedro representa también como un árbol muy fuerte? Y dice Dios: con mi voz vas a quebrar aún lo más fuerte. Todo lo que sea fuerte lo vas a quebrar. ¿Te fijas cómo la voz va en potencia? El que sigue, el 7, perdón, 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Porque no solamente es que escuches la voz de Jehová, sino vas a empezar a escuchar la voz de todas las llamas de fuego. ¿Cuáles son las llamas de fuego? Isaías 11:2, para que veas cuáles son las llamas de fuego. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, una llama; el espíritu de sabiduría, otra llama; el espíritu de inteligencia, otra llama; espíritu de consejo, otra llama; espíritu de poder, otra llama; espíritu de conocimiento, otra llama; y espíritu de temor de Jehová, otra llama más. Salmos 29:7, regrésate. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. El 8. Versículo 8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Fíjate lo que dice la segunda parte: hace temblar Jehová el desierto de Cades. Cades es Cades Bernea, donde fueron enviados los 12 espías. 12 espías fueron enviados en Cades Bernea. ¿Sabes qué era ahí? Las decisiones. Dios hará temblar con su voz todas las malas decisiones. El que sigue, el 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Es decir, que saca los árboles, toda la mala enseñanza, todo el mal fruto que un día se fue puesto en nuestra vida. ¿Sabes cuántas veces aparece voz de Jehová en Salmos 27:29, del 3 al 9? 7 veces. Voz de Jehová, 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 voz de Jehová. ¿Sabes cuántas veces aparece? 7 veces. Porque Dios es lo que quiere activar en tu vida. Eso es lo que Él quiere activar en tu vida. Pero necesita un pueblo valiente, esforzado, que suba al monte, que no le importe contra quién debe pelear. No podemos quedarnos quietos, muchachos. No podemos quedarnos toda la vida esperando que algo suceda. Tienes que ponerte en pie ahora. Ahora tienes que ponerte en pie. Si no te pones en pie, no vendrá la voz de Jehová sobre las aguas. Yo le he rogado al Padre por ella. Y yo le he rogado al Padre por ella. Porque yo quiero que en esta iglesia Dios levante una compañía de profetas que escuchen la voz de Dios, que conozcan su propósito,